Ahora, lo dicho, nos ayuda a poner la mañana en camino el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín. Hola, Rodrigo, buen día, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Mira, déjame homenajear a Jesús Quintero, el perro verde que murió ayer. Y, bueno, como suele ocurrir, muere una persona y ahora que hay tantas redes de comunicación, uno ve, escucha, lee tanto en tan poco tiempo, ¿verdad? Y tan fragmentariamente, también hay que decirlo, ¿no? Supongo que al rector de la universidad le pasan cosas similares. Me pasa exactamente. Y entonces recordé, y a modo homenaje, déjame iniciar este encuentro, explícito homenaje, preguntándote lo que él alguna vez le ha preguntado a sus invitados. ¿Vos sabés a qué hora naciste? Nací a las 8 de la noche, el 28 de febrero a las 8 de la noche. Ajá. Y lo sé porque el cuento es siempre que nací en 72, año bisiesto, por lo tanto estuve a 4 horas de cumplir cada 4 años. Claro, digamos, te salvaste por muy poquito del 29. Ese es el cuento familiar, exactamente. Pudo haber sido un 29. Exactamente. Y a propósito de eso, vos podrías, ¿en qué medida podrías discriminar si todo lo que sabés a propósito de todo lo que sabés acerca de vos y de tu historia, tu trazabilidad, forma parte de lo que lealmente, sinceramente, objetivamente ocurrió, o forma parte de un relato que se ha hecho acerca de lo que ha sido tu vida? Bueno, yo creo que a todos se nos mezclan esos elementos que... Ni hablar. En algunos casos tiene que ver con la reconstitución de algunos recuerdos, cuando uno más pequeño. Recién me decías que vos naciste en el Barrio Sur, sin embargo, sos del Prado, se podría decir, ¿no? En realidad nací en el Casmu, vivía en el Barrio Sur mis padres en aquel momento y me crié, la infancia la transcurrí en el Prado, donde me hice hincha de Wanderers, además de disfrutar del Parque Rodó, del Parque Posadas, perdón. Sí. ¿Vivías en el Parque Posadas? Vivíamos en el Parque Posadas y finalmente ya en mi adolescencia volví al Barrio Sur. Y ahora vivo en el centro de Montevideo. Así que tengo un trayecto montevideano. Ajá. Bien. No es el centro porque quiero conversar algunas cosas acerca del presupuesto universitario. Y para vos, ya te ofrezco disculpas. En algunos momentos seguramente lloveremos sobre mojado porque voy a hacerte preguntas que para vos de pronto lucen como demasiado obvias. Por favor. No. Pero tengo una obsesión en mi trabajo y es que me preocupa mucho cuando distintos actores de distintos lugares, y seguramente sin advertirlo, manejan conceptos, información y datos que creo que en buena medida dejan a buena parte de la población como afuera de entenderlos. Y si no entendemos las cosas, no nos apropiamos de las cosas, ¿verdad? Así que van mis disculpas anticipadas. Pero en todo caso, yo, pensando en la nota del día de hoy, estaba repasando que en tu condición de economista, ¿no? Uh-huh. Que se puede decir que es tu profesión, mi profesión madre, digamos. Eso es. Y voy a usar este término. Vos te has especializado mucho en los temas de la pobreza, la distribución, y entonces repasé muy por encima, tampoco te generes expectativas que de ninguna manera podría cumplir, algo que escribiste acerca de la desigualdad e informalidad, y hablaste del continente latinoamericano y experiencias de distintos puntos del continente. ¿Voy bien? ¿Vas bien? En ese contexto, si querés para arrancar te pregunto, la desigualdad y la informalidad que alimenta la primera, ¿no? Porque Uh-huh. ¿En qué medida el conocimiento sistematizado, el conocimiento que en particular propone el Estado a sus ciudadanos, la UDELAR es un claro ejemplo, no el único, pero un claro ejemplo de ello, contribuye a generarnos a todos herramientas para combatir la informalidad, pero la desigualdad como meta y como fin? Y lo digo, para no caer en demagogias, en el entendido de que si bien muchas personas no lo dicen, no todo el mundo entiende que la desigualdad es algo malo. Y a mí me parece bien porque soy un liberal. En todo caso, a esas personas yo les pido que lo digan, que lo expresen, porque así nos entendemos mejor, ¿verdad? Desde ese lugar, la Universidad de la República nos sirve para construir juntos una sociedad menos desigual, rector. Yo te diría, depende.
Porque en esto yo creo que no hay maniqueísmos ni hay respuestas iluministas de pensar que el conocimiento avanzado, la vida universitaria es un antídoto contra males sociales, como creo que es los altos niveles de desigualdad que tenemos en Uruguay y en América Latina en particular. Tú lo decías bien, la desigualdad no, pretender eliminar la desigualdad en forma absoluta en la distribución del ingreso y de la riqueza no tiene un sentido en sí mismo. En todo caso, lo que debería preocuparnos cómo afecta nuestra convivencia, cómo afecta las posibilidades de nuestra gente y cuál es, en términos relativos a otros países que tienen mejores estándares de vida, nuestra situación en este plano. Y Uruguay en esto tiene un lugar paradójico porque es el país menos desigual de la región, de América Latina y el Caribe, pero estamos en la mediocre mitad de tabla en el mundo. Entonces, si lo comparamos con la región, que es la región más desigual del mundo, sí, el nivel de desigualdad de Uruguay es mucho más bajo que el que tenemos en Brasil, en México, en Chile, en Bolivia, Paraguay, inclusive en Argentina, pero estamos muy lejos de los estándares de países más desarrollados, como puede ser lo que icónicamente a veces se citan como los países escandinavos, por ejemplo. Yo te diría que ahí me parece que hay un espacio de decir, bueno, sí, comprender en primer lugar la importancia, la universidad puede y debería colaborar en comprender la importancia desde el punto de vista de la discusión democrática, de avanzar en algunas dimensiones que tienen que ver con la desigualdad. Pero, ¿por qué él depende? Porque también uno de los factores que hay que tener cuidado, y a mí me preocupa, me obsesiona como rector, es que en no tener una visión demasiado iluminista del conocimiento. O sea, la ciencia, por supuesto, que nos da respuesta, vaya si nos dio respuesta en el COVID, y vaya si la Universidad República puso muchos académicos a trabajar en esta dirección, pero el conocimiento avanzado es también fuente de poder. Entonces, finalmente, las universidades, si no tenemos el recaudo de que el conocimiento acceda a la sociedad y permee en el conjunto de la sociedad, y tú lo planteas bien, o sea, que comprendamos lo que estamos discutiendo, algunos elementos sustantivos, también puede ser una barrera para el desarrollo y promover la desigualdad. Algo de eso se ve en el mundo, por ejemplo, a través de los vínculos cada vez más cercanos que hay entre universidades y procesos de patentamiento, cosas que no son malas en sí mismos. A ver, ayúdame a entender eso un poco. Claro, a ver, uno de los problemas que tenemos en el mundo hoy es que muchas investigaciones que se financian, el mundo me refiero al mundo, no Uruguay, sí. con fondos públicos, finalmente terminan en una patente. Eso es el reconocimiento de que hay una innovación, pero la protección de una patente también es un mecanismo, una barrera de entrada para que los ciudadanos puedan disfrutar de ese conocimiento. Lo va a disfrutar en todo caso una empresa claro. que se va a vender. Entonces, con esto no estoy diciendo que estoy en contra del sistema de patentamiento, lo que señalo es que hay dificultades para que permee muchas veces el conocimiento avanzado a la vida social en general y que tenemos que tener dispositivos institucionales que lo aseguren. Uno de ellos es evitar la fragmentación de los sistemas universitarios. Porque una cosa que está pasando, por ejemplo, en Brasil, es que está aumentando la tasa de matriculación en las vías universitarias, pero los sectores más vulnerables no entran a las universidades de mejor nivel, inclusive públicas. Entonces, los sistemas que promueven más la equidad en el mundo son sistemas que tienen funcionamientos más integrados, no que tengan universidades para la élite y otras universidades a donde ahora acceden, antes no accedían, pero ahora acceden, y eso es buena cosa, porque ahora se accede, para los sectores más vulnerables con más dificultades para acceder a la universitaria. Y eso es difícil de mantener, pero es muy importante en términos de equidad también. Porque finalmente, si voy a entrar a una universidad, porque mi contacto o la calidad de lo que aprendo no es del mismo nivel de lo que entran otros sectores de la sociedad, finalmente estamos reproduciendo desigualdades y generando falsas ilusiones que la vida universitaria va a ser un motor para el aumento de bienestar general. Y aún así, clarísimo. Aún así me pregunto, lo digo para abrazarme de cierto mástil optimista, no frívolo ni ingenuo, optimista en el sentido que la universidad, que la humanidad, un acto fallido interesante, confundí universidad con humanidad. La universidad bien ahí también. En todo caso, que la humanidad, tampoco quiero que quede poco claro mi sesgo, que mi sesgo es que abrazo fuertemente la mirada histórica, filosófica, ideológica de que el mundo mejora, que la civilización humana mejora, ¿verdad? Que es pamplinas, que en la Edad Media vivíamos mejor. Hay cosas que de pronto estaban buenas en la Edad Media, pero convengamos. Y lo digo, y le digo a mis amigos, muchos que tengo de izquierda, y muchos muy de izquierda, y que el capitalismo es mejor que la esclavitud. Sí, claro, para mí es mejor. Pero es que no hay duda que en los últimos 300 años hemos mejorado el nivel de vida. Claro. El problema es que también se generan nuevas desigualdades, pero no podemos perder el foco histórico y largo de entender que hay un crecimiento de las economías y el bienestar general que, por ejemplo, ha logrado algo tan maravilloso como el incremento de la esperanza de vida.
Claro. casi en todas partes del mundo. Bueno, están en debate ahora a propósito de reformar la previsión social y todos esos asuntos, ¿verdad? Que también está. Pero volviendo a la baldosa en que te quedaste parado, pregunto, aún admitiendo que, por supuesto, uno lo ve hasta en las películas, hasta en Hollywood, ¿no? Cuando expresa que el chiquilín está ansioso por entrar a tal o cual universidad, o que dice, bueno, este no da ni para que vaya a la universidad. Y en todo caso, como casi como un consuelo, llegó a una universidad estatal que se llama, ¿no? Como diciendo acá. Sí, sí. Aún así, que estén en esa, llamémosle, bulevar de un conocimiento de terciario y que más individuos ingresen a ese bulevar, no deja de ser, y si querés colgame la cocarda del ingenuo, no deja de ser una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia. La generalización de la educación superior es en sí una buena noticia. Sí. De hecho, hoy en los países de la UDE, la mitad de los estudiantes están culminando con una formación de grado, de los jóvenes. La mitad. Ya no es una formación de élite en la país de la UDE. Y está previsto que en el 2030, en el mundo, para todos los jóvenes del mundo, la mitad va a ingresar a la vida, a una forma de vida universitaria, y de esa mitad, la mitad va a egresar. ¿Sí? Estamos hablando que hay un crecimiento muy marcado, casi un 1% anual, de la tasa bruta de matriculación por año en el mundo. Con algunos ejemplos increíbles, ¿no? Si uno ve los datos de China, por ejemplo, son increíbles. Tenemos tasas de matriculación. Del aumento de esa tasa, Sí, digamos. sí, pasamos tasa de matriculación en 30 años por debajo del 10%, hasta claramente por encima del 50% hoy. O Corea del Sur, con casi el 80%, más todavía, de los jóvenes que están concurriendo y terminando con una formación terciaria. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que sí surge, eso también hay evidencia fuerte, es que más allá que la lógica, hay como una tensión que es entre la diversificación institucional para asegurar que todo el mundo entre y la estratificación institucional. Cuando tenemos estratos, la diversificación es una necesidad, porque si tenemos estudiantes más diversos, más heterogéneos, tenemos que tener caminos distintos para la formación. Claro. Pero la estratificación no es una necesidad, es un problema, porque es la forma también de reproducir desigualdades previas. Y hay sistemas que tienen esta característica. Hay sistemas que tienen esta característica y que están demostrando... Sistemas educativos en particular. Completos, sí, y están demostrando dificultades para promover... Pero a ver, para entenderlo, la estratificación se produce porque para ingresar ahí, a ver si lo sigo bien, no solo tenés que tener una condición académica muy subrayada, sino también ingresos materiales financieros, sí, muchos... Y la combinación inclusive de trayectorias previas, porque los sistemas menos estratificados son menos exigentes por buenas razones en el ingreso a la universidad, por ejemplo, con la prueba de ingreso. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, la prueba de ingreso es un reflejo de lo que acumuló un estudiante de 18 años. Sí. Si venimos con desigualdades previas, la prueba de ingreso es un mecanismo perfecto, como está pasando en América Latina, para generar mecanismos de ingreso diferencial y estratificados. Entonces, lo que se tiene son criterios, los países, vuelvo al ejemplo de Europa Central o los nórdicos, son criterios de acceso, nosotros mismos también, porque tenemos un régimen de acceso libre, pero de acceso donde no se juega todo una sola vez. Claro. Cosa que con los exámenes, por ejemplo, de ingreso, en Brasil o en Chile, ni hablemos de Estados Unidos, no genera esta dinámica. Y empieza a haber evidencia que hay dificultades muy distintas de inserción laboral después de ingresar a un lado u otro de la vía académica. Bueno, acá acabas de dar en la clave de por qué nuestra universidad no tiene examen de ingreso, que desde un sentido común uno podría apreciar como que tiene sus bondades. Bueno, no lo podemos llenar a todos indiscriminadamente de personas, bla, 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 pero claro, vos decís, no podemos jugarnos Eso. generando estratificación a un solo partido de 90, quizá ni de 90 minutos, ¿verdad? Dejemos que un pequeño torneo para ver si ahí encontramos acomodar el cuerpo. Y además sucede, o sea, tenemos muchos jóvenes. Bueno, y esa era la pregunta. Claro. ¿Y sucede? Claro, sucede. O sea, Rector, ¿sucede eso? Muchos jóvenes entran a la Universidad República y no les va muy bien el primer semestre, por ejemplo. Y se acomodan, ¿eh? Porque toda la vida, vos, yo, Sí. vos sos un poquito más chico que yo de edad, hemos escuchado que sí, está bien, no tenemos examen de ingreso y entre todos nos hacemos una guiñada, pero el arranque se transforma en un perfecto filtro de ingreso. A ver, que nosotros tenemos al comienzo proceso de selección que no nos queremos fomentar para nada. De hecho, estamos pidiendo presupuesto también para esto, porque queremos diversificar la forma de cursado, sin duda. Ahora, ¿es más justo eso? ¿No es más justo eso que un examen solo el 1 de marzo del año? Entonces, le estamos dando chances, inclusive, por ejemplo, hay un ejemplo muy lindo que a mí me gusta mucho, que es el desarrollo de educación secundaria en Estados Unidos a mitad del siglo XX. Una de las características centrales del modelo norteamericano que hizo que generalizar la educación secundaria previo que Europa, ¿sí? En la segunda posguerra ya lo tenían generalizada, era justamente que
la gente no perdía la posibilidad de estudiar en secundaria porque le fuera mal un ratito. Y en Europa sí. Entonces, en eso creo que ser cuidadoso de que efectivamente darle oportunidades, entre comillas, de perdón, que si no te va bien un semestre tengas la posibilidad de seguir cursando. Claro. Y Uruguay en eso, yo diría, el problema de Uruguay tiene que ver con que todavía siguen egresando muy pocos estudiantes de secundaria. ¿Ya? Claro. Y tenemos, en la Universidad de la República, pese a lo cual tenemos el 82% casi, 81% largo, de los estudiantes que ingresan provienen de educación pública. ¿Ya? Y más de la mitad provienen de hogares que no tienen integrantes universitarios previos. Los padres no son universitarios o no fueron universitarios. Bueno, ese es un paradigma de un cambio inmenso, ¿verdad? En la historia. Y ¿no? de los egresados, otro dato interesante, que además los egresados está creciendo más que los ingresos, el 20%, un poquito más de vuelta, alguna vez fue beneficiario de la beca de Fondo de Solidaridad. O sea, que son estudiantes que tuvieron necesidad económica de solicitarla. Entonces, es como que, yo diría, por supuesto tenemos dificultades. Y lo último que quiero tener un discurso autocomplaciente con la Universidad de la República, porque creo que las universidades no podemos darnos ese lujo, pero creo que hay que ser cuidadoso con que haya soluciones mágicas para resolver unos problemas. Y en particular con los exámenes de ingreso, yo soy un partidario acérrimo de que no es un instrumento razonable para Uruguay. Uh-huh. Y el otro asunto, Rodrigo, y ahora quiero que hablemos un poquito más específica del presupuesto, pero entendía que primero teníamos que pasar por esta galería y aún así es insuficiente. Pero el otro asunto que luce desde una perspectiva, digamos, son los sectores más políticamente liberales conservadores que se expresan, pero que a mí me fascina mucho la expresión de esa idea, porque es una idea que creo que merece ser discutida, y es, pero el rasgo de justicia que se supone, democracia y amplitud, que se supone que tiene la Universidad de la República, al ser gratuita para todos, termina siendo un gran rasgo de injusticia, porque resulta que el que nada tiene, nada paga. Pero el que mucho tiene, nada paga tampoco. Y eso parece, luce como una contradicción ahora, a la hora de pedir aportes en la casa de estudios. Sobre ese otro gran, inmenso paradigma. Yo le diría, el senador Gandini el otro día en el Parlamento lo planteó de una manera creo muy sintética. Hay un contrato social vigente en Uruguay que es, la universidad es parte de lo que provee el Estado, ¿sí? Como parte de rentas generales. Y se financia con un fondo del Estado. En el marco de la discusión sobre el adicional de Fondo de Solidaridad, esa afirmación. Yo comparto que, en el sustrato de la vida nacional eso existe y yo lo comparto también. Y voy a poner un ejemplo de algunas discusiones que se han dado en el mundo. Hace 30 años atrás discutíamos matrícula de la Universidad de la República. Los estudiantes no deberían financiarse, ayudar a financiar esto. Uh-huh. Estamos en este momento eliminando el adicional de Fondo de Solidaridad. El adicional de Fondo de Solidaridad es algo que aportamos los profesionales directamente a la Universidad de la República. ¿Por qué se hace eso? Porque se entiende que no es justo y es verdad, hay profesionales y instituciones distintas, que todos paguen ese adicional de Fondo de Solidaridad, entonces se va a proceder a la eliminación y sustitución por fondos de rentas generales. Yo creo que es una forma de explicitar este acuerdo social. O sea, el acuerdo social es la vida universitaria, no podemos estar cargando en las personas que vamos a la Universidad de la República ese financiamiento. Porque si no lo hacemos al final, ¿sí? Tampoco tiene sentido eso al principio cuando el estudiante no sabe si va a terminar, que se endeude para pagar un semestre que le va a ir mal, no parece razonable. Y el mundo está ya también en esa dirección, porque el mundo va o hacia ciertos espacios de gratuidad muy importantes. Biden no logró hacer pasar por el Congreso su propuesta de gratuidad de los 2 primeros años universitarios, por primera vez en Estados Unidos. No logró hacer pasar porque los republicanos estuvieron en contra, pero lo propuso. Esa propuesta también tuvo... Y eso luce como una novedad ya, digamos. Novedad absoluta, claro. Absoluta en la historia de la vida universitaria norteamericana, ¿sí? En Gran Bretaña. La propuesta estás diciendo. Exactamente. Propuesta. No salió, pero salió, que a alguien se le haya ocurrido pero decir, incorporó hace unos meses un perdón generalizado a las deudas acumuladas por los estudiantes universitarios. Millonario en términos de deudas. ¿No? En Gran Bretaña pasa algo parecido en cuanto al debate. No apareció una propuesta tan clara, pero parece que apareció con respecto al debate. En Nueva Zelanda también se incorporó un programa de que el primer año fuera gratuito. En países anglosajones que tienen tradiciones de no gratuidad muy marcadas hace mucho tiempo. ¿No? El mundo de europeos es distinto porque Europa Central tiene tradición de no gratuidad y el nórdico también. Entonces, ¿qué sucede? De esa tradición venimos, ¿no? Nosotros venimos un poco de esa tradición, más algunos revistas locales, sí, otra historia, sí, ¿no? Sí, pero sí, viene claro. esa tradición. Entonces, yo digo, es verdad que por supuesto la Universidad de la República sigue siendo un espacio donde todavía no todos acceden. Lo que tenemos que la universidad en general, no la Universidad de la República. Lo que tenemos que entender que a diferencia de lo que pasó hace 30 años atrás, quien no llegue a la universidad en el siglo XXI y que no egrese a la universidad del siglo XXI va a tener dificultades para tener una trayectoria vital digna y alternativa. Está pasando en el mundo de vuelta. Por eso es un foco de tensión. Miremos Chile. El principal conflicto político chileno del 2011 tiene que ver con el problema de la estratificación y el pago.
en las universidades. Y fue tan duro que terminó cambiando el sistema político chileno. La generación que hoy gobierna Chile claro. es la generación que fue protagonista de ese movimiento que tenía como centro el problema de la estratificación y de los costos asociados al modelo. Con esto quiero decir, yo creo que en una vida democrática todo se puede discutir. Lo que tenemos claro es que el mundo está yendo hacia un lugar en donde o es gratuita la vida universitaria, o si no es gratuita, se paga después que uno egresa y si puede. Se lo llaman créditos contingentes. ¿Ah? Entonces, y además, nunca el financiamiento de la universidad pública está centrado exclusivamente ni primordialmente en eso. ¿No? A ver, rector, si te sigo. Vos decís que ese paradigma que ha sido como un sello de identidad de nuestra casa de estudio, ¿no es cierto? Eso sí. Ponele que en algún momento podía lucir algo desacoplado con ciertas tendencias globales. Ponele que no alcanza con que haya tendencias globales. Exacto. Para ir detrás de ellas, por lo menos siempre, ¿no? Así es. Pero ni siquiera eso ahora. Efectivamente. O sea, se puede decir que entonces desde ese lugar, tranquilo el uruguayo, que no se me llene nada de papelito, pero se puede decir que desde esa perspectiva tuvimos, quizás por otras razones, como una mirada histórica lúcida hacia dónde inexorablemente iba el conocimiento terciario. Y yo no afirmaría tanto. Diría, en cuanto al ingreso y el pago del mismo. Puede ser paradójico. Quizás, paradójicamente, en la situación actual, estamos en un lugar en donde deberíamos ser cautos de incorporar otros mecanismos de financiamiento directo cuando el mundo está mirando con mucha atención esto y está desarmando estos mecanismos. Entonces, está desarmando, o sea, estoy hablando de Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? O sea, están discutiendo qué va a pasar, porque además hay una carga de la deuda sobre los estudiantes grande. El otro problema que tenemos es que queremos que la universidad sea un factor de equidad. Bueno, supongamos 2 estudiantes, idénticos en sus capacidades previas, en sus estudios previos, en la capacidad para aprovechar una carrera. Uno, la familia puede sostenerle los costos de la universidad. El otro tiene que pedir un préstamo para estudiar en la universidad. Egresan los dos con el mismo título. Pero, perdón, ¿por qué necesitaría un préstamo si...? Porque la familia no tiene patrimonio para pagar la universidad. En el caso de Uruguay, supongamos que incorporamos un mecanismo de esto, que la opción es o pagás con tu patrimonio o pagás con un préstamo. Sí. ¿Sí? Ejemplos de no gratuidad. ¿Qué pasa? Los dos estudiantes egresan con el mismo título, van a obtener los mismos ingresos porque son básicamente iguales, sí. Pero uno va a cargar toda la vida con un crédito que el otro no va a cargar porque tuvo el apoyo familiar del patrimonio familiar. Sí, claro. Entonces, reproduce esa igualdad también. Esto que plantea como un ejemplo muy sencillo es una cosa que se está analizando también en la literatura. O sea, por eso quiero decir, capaz que hace 50 años atrás, decir, bueno, esto no es un lujo tener una enseñanza gratuita. Es una pregunta que tenía un nivel de pertinencia distinta a la que a mi gusto tiene hoy, cuando tenemos que intentar que la mayor parte de los jóvenes ingresen a la vida universitaria y culminen con un título de grado. Vamos a una breve pausa. El Parlamento uruguayo está discutiendo por segunda vez, porque ahora en la instancia del Senado, en el marco de la discusión de la rendición de cuentas, esta cosa rarísima que tiene Uruguay, que aprueba un presupuesto por 5 años, es una rareza, ¿verdad? Yo estoy azorado, O sea, ahora que tengo que ir todos los años al Parlamento... No, porque curiosamente se aprueba un presupuesto para todo el año, pero hablando de la guiñada, pero todos nos hacemos la guiñada porque sabemos que la rendición de cuentas casi como que empezamos... Y ni le digo, a la vez, el tiempo que nos lleva eso. No, porque, bueno, por lo menos una por año. Pero una por año son 3 meses prácticamente, que la mitad de la agenda del rector está asumida por estas cuestiones. Déjame citar dos discursos políticos de nuestros representantes. Botana, en nombre del gobierno, dice: los profesionales verán la eliminación del 50% en el 2024 y a partir de allí su completa eliminación en el 2027. El senador Jorge Gandini consiguió por fin la financiación sin afectar en cuantía ni en caracterización el ingreso de la UDELAR. La crónica que estoy citando de la diaria junta testimonios de Botana y de Gandini, ¿sí? También en materia educativa afirmó que la rendición pone a disposición los recursos para la reforma educativa que comenzará en el 2023. Bueno, esto de alguna manera no implica a la Universidad de la República, ¿no es cierto? Y apuntó que los recursos para la educación en esta rendición suman 2.095 millones de pesos y en el futuro encontrará 1.168 millones para la innovación. Y mientras tanto, por la oposición, en cuanto a la inversión del Estado, la senadora Anane puso como ejemplo en el rubro de la ciencia de la Universidad de la República que aumentó la cantidad de egresados de carreras de grado en 60% en los últimos 15 años. ¿Es así? O sea que, hablando de las tasas de crecimiento en China,
Bueno, en egreso hemos crecido mucho en los últimos 15 años. Estamos muy lejos de guarismo como el chino todavía. No. Pero o sea, 60% de crecimiento. Hemos crecido, pasamos de cerca de 4.000 y poquito de egresados hace 15 años atrás. Y hoy este año posiblemente superemos los 7.000 y pico. Bueno, y esto implica que tenés más alumnos en las aulas, ¿no? Tengo más alumnos y más, por suerte, más profesionales que quieren ejercer la investigación en Uruguay, que aquí generan oportunidades también. Ajá, claro. Y esto implica necesariamente que necesitas desde más aulas a más computadora, a más profesores. Exacto. ¿No? Más horas. Necesitas. Y la matrícula aumentó 5.000 estudiantes más. Este 2022 tuvimos 5.000 estudiantes más que en el pre-pandemia. Rearmo mi plan. Sí. Esto es objetivo como el edificio de 18 de julio, sí. ¿no? Se lo ve, se lo toca, ¿verdad? O se lo grafitea a veces, ¿está? La Universidad de la República tiene desde hace algunos años mayor cantidad de alumnos que provocan mayor cantidad de egresos. Sí. Y estamos aumentando los egresos más que los ingresos. Quiere decir que hemos mejorado nuestra capacidad de retención. Bien. Agrego además, y corregime si le estoy errando, rector, en más lugares de la República. Correcto. Aún muy insuficientes con seguridad. Totalmente. Pero en más lugares que la República. Es decir, que la línea va, es una buena cosa, ¿no es cierto? Por lo tanto, vos que sos economista, y con respeto a tu profesión, no se necesita tener ni la E de economista para darse cuenta que si yo tengo más alumnos, más egresos, con mejor performance, según lo que entiendo, en más lugares de la República, para atender esa demanda, necesito más dinero. Esto sin tocar los nuevos planes que el género humano necesariamente siempre tiene por naturaleza que asumir, ¿verdad? ¿Qué le hacemos a la casa? No, pero ya tenemos casa. Ah, mirá, pero podríamos pintarla, podríamos hacerle el parrillero, porque necesitamos... Esa es la civilización humana, ¿no es cierto? Ni me meto en ese terreno. Ante este argumento, necesito más dinero, por esta razón obvia, tan fuerte y notoria como el edificio. ¿Cuál es el argumento que se exhibe para no darlo? Y te pido que me hagas un favor, oficia de vocero, incluso de los que opinan distinto a ti. Luego de la pausa. ¿Puede ser, rector? Rodrigo Arín pone la mañana en camino. Breve cuestión, ¿en qué quedó lo de la reelección? ¿Vas a ser el futuro, vas a ser reelecto? Me faltaron 4 votos el jueves pasado, por cuestiones estocásticas, digámoslo. Parece que todo indica que el 12 de octubre me va a tocar ser rector. Pero, perdón, y desnudo cierta ignorancia los he dicho, y mucho más aún una explícita, y no sé si tengo muchas ganas de entenderla, de las lógicas universitarias, ¿está? Pero digamos, ¿quiénes son los que en ese contexto no te votaron? No, a ver, pasaron... La Asamblea General del Claustro, que es el órgano elector, tiene 112 miembros. En la primera votación por ley orgánica se requiere llegar a 2/3 partes. Claro, una mayoría exigente. Muy cualificada y muy exigente. Que son 75 votos. En ese momento tuve 71 votos. De hecho, pero había gente que me iba a votar porque me lo había definido y que por distintas razones no pudo concurrir. O sea, que hubo elementos de esa naturaleza. Ah, casi. Después hay algunos colectivos... ¿Me estás diciendo que a lo mejor si hubieran ido, igual se alcanzaban esos votos? Sí, o sea, si hubieran ido todos los que tenían posición definida para apoyar mi candidatura, si hubiese salido el jueves pasado, no sucedió, no importa. Después hay otros colectivos, en particular entre los estudiantes, que todavía no tenían posición. Nadie emergió con una posición contraria en este momento. Pero bueno, con los votos que tuve el jueves pasado, el mejor pronóstico, porque ahora se requieren solamente mayoría absoluta. Ahora el 12, ¿no? La semana que viene. El mejor pronóstico parecería que me va a tocar ser rector por segunda vez. O sea que va a ser algo así como un descubrimiento. No, digo por el 12. No, ya estoy usando una terminología equivocada. No es descubrimiento. Cambiaba en feriado, ¿viste? No, y entonces, y además, para contarle al público, insisto, para que no quede afuera, a diferencia de lo que es común ocurra, y de hecho en la última así ocurrió, no hubo competencia electoral. No hubo otro candidato que se fuera planteado sobre la mesa. ¿Y eso da cuenta de qué? Que sos un... Hablando de cómo nos posicionamos y cómo nos miramos al espejo. Que sos un crack que dice, ¿para qué me voy a tirar si está haciendo goles de todos los colores? Esto lo digo con mucha humildad. Creo que en todo caso proceso de cierta convicción que los últimos 4 años en la Universidad de la República, como dirección colectiva, no como dirección del rector, tuvimos una actitud que nos permitió aportarle al país cosas que el país necesitaba en medio de la pandemia, y atravesamos todas circunstancias muy difíciles. Entonces, mi interpretación fundamentalmente es que lo que hay es una sensación de Universidad República
de que no está diciendo que está de acuerdo con lo que digo en un 100%. Lo que está Bueno. diciendo, mal cosa sería si fuera así. Claro. O la gente no se está animando o... La Universidad República no es espacio para unanimidades, ni es buena cosa que lo fuera. Creo que lo que hay es una búsqueda así, bueno, tenemos que seguir recorriendo un camino en situaciones muy tensas que hemos atravesado. Estamos relativamente conformes con la forma que hemos procedido, no el rector solamente, sino eso que es tan complejo como en Uruguay y el mundo. Las universidades son una institución más compleja de lo que uno cree, que tiene muchos espacios de decisión, porque tenés las facultades, tenés el interior, Montevideo, y bueno, la sensación es que lo mejor que podemos hacer es renovar una apuesta y tener 4 años más. Yo lo veo con mucha humildad. Y entonces tu actual periodo termina ¿cuándo? El actual periodo termina el día después, el 16 de octubre termina. Ok. Sí. O sea que estamos en el 22, 4 años más. 2026, terminaría el 2026. Pero ahí ya se termina, ¿no? ¿Por norma? Exactamente, acá hay solamente una reelección posible y estaría terminándose el proceso. ¿Y eso qué significa? Que vos como académico, como docente, que volvés a las aulas, vuelvo al quisieras... Yo estoy dando clase todas las semanas del año, pero volvería a tener mucha más responsabilidad docentes en el Instituto de Economía, el Departamento de Economía y las facultades económicas. Ok. Volviendo al tema, entonces... Conste que no arranqué en esta discusión a propósito del presupuesto acerca de cuánto pide la universidad y cuánto en este contexto que ha habido unos cambios y favorables, lo que según se ha sabido, lo está recién discutiendo el Senado, pero llegan solo un tercio de lo pedido, a grosso modo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, todavía menos. Pero a ver, acá hay un tema cualitativo que a mí me gusta destacarlo, que es que en las 3 ocasiones que ocurrimos al Parlamento, presupuesto quinquenal, primera rendición de cuentas, segunda rendición de cuentas, hubo por parte de todas las bancadas parlamentarias una comprensión, un reconocimiento de la Universidad República, de lo hecho en particular durante la pandemia, y una comprensión de la necesidad de apuntalar a la institución. Y eso se reflejó en incrementos presupuestales votados a nivel del Parlamento Nacional, en las 3 ocasiones. Y para programas muy concretos, de becas que estábamos necesitando fortalecer, porque los estudiantes en medio de la pandemia tenían más necesidades, hasta el propio hospital de clínicas que recibió algún apoyo. Ojo la mesa, me dicen por ahí. O hasta el propio hospital de clínicas que recibe un apoyo importante, o para recursos vinculados al interior. Ahora estamos pidiendo justamente para lo que tú decías, o sea, tenemos una matrícula que pasó de 16.000, 17.000 a 21.000 por año de ingresos nuevos en todo el país. Y esos 5.000, 4.000 estudiantes más los estamos atendiendo con los mismos recursos que teníamos en 2019 en términos de horas docentes. Eso claramente, porque no hay realismo mágico que lo sostenga. Pero pará, entonces los estás atendiendo de peor calidad. Cualquiera puede entenderlo. Exactamente. Aquellos estudiantes, yo siempre digo que esto hay que ser cauto en el sentido, no es que la oferta de la Universidad República se deteriore en cuanto a su calidad. El problema es que si los estudiantes están en condiciones de aprovechar lo que la Universidad República disponibiliza, porque le estamos exigiendo un nivel de autonomía que puede no ser razonable en estudiantes que tienen más dificultad de aprendizaje o previas. Volvemos a... Esto dialoga en el arranque de la charla. Exactamente, por eso cuando pedimos... El que la hace el taquito se revuelve igual. Exactamente, por eso mismo. ¿Por qué pedimos recursos adicionales? Porque necesitamos tener la posibilidad de generar acompañamientos distintos, en primer año en particular, que es donde tenemos mayor tasa de abandono, a los estudiantes para que esto, que es una muy buena noticia, nosotros queremos tener más estudiantes universitarios, ¿sí?, en Uruguay. Lo podemos transformar en el futuro, en 3-4 años, en que también aumente más el egreso y que el egreso además esté sesgado a favor de aquellos que provienen de contextos más complejos en el Uruguay. Esto último, y que el egreso tenga un sesgo de favorecer a los que vienen de sectores más desfavorecidos, ¿no? Que se vincula incluso con la necesidad, lo señalaste más temprano, a la dignidad humana, ¿no es cierto? Exacto. Vos dirías... No sé si te pongo en una situación incómoda, y si te pongo tendrás como rector que salvarla. ¿Vos dirías que es un paradigma unánimemente abrazado por el sistema político uruguayo? De creer que los más frágiles, los más débiles, tienen igual derecho a alcanzar esos niveles de dignidad. Yo te diría, es mayoritariamente aceptado en Uruguay. Hay algunos actores políticos que quizás uno pueda tener alguna duda, pero en forma explícita nadie plantea algo distinto. Ahora, si uno va a Brasil, encuentra ese planteo, ¿no? Por ejemplo. Incluso explícitos. Explícitos. Y además, planteos que tienen mayor asidero, o planteos de otro grado de discriminación, otros migrantes, por ejemplo. ¿Qué le voy a dar a este? Sí, exactamente. Que es extranjero, que viene a sacar quitarle a usted, señor. Exactamente. Sí. Y yo creo que yo en eso, quizás hasta por deformación familiar, porque mi padre
terminó en Uruguay casi que de casualidad, es brasileño, atraído por las instituciones de la política pública uruguaya, entre ellas la Universidad de la República, que le terminó dando una beca y permitiéndole estudiar en el país, sin su identidad, me lo confesó muchos años después. Pero estoy convencido que el Uruguay como tal tiene que tener una vocación cosmopolítica y una vocación de abrazar a quien viene a vivir a Uruguay e intentar hacer su vida acá. Y creo que en eso todavía los uruguayos tenemos ciertos consensos. Consensos que pueden ser frágiles, o sea, no son eternos, pero parte de esa institución que recibe y acepta es la Universidad Pública. Nosotros tenemos 4 o 5% de estudiantes extranjeros, tenemos muchos docentes extranjeros, por ejemplo de Venezuela, que han venido en medio de la crisis venezolana a vivir a Uruguay. Rodrigo, yo me obligo, ahora que me decís de Venezuela, a establecer una cosa que está arriba de la mesa y cualquiera puede entenderle. Si vienen de Venezuela, es porque Venezuela no le ha dado respuestas amables y abarcativas lo suficiente como para que permanezcan en su país. Venezuela gobernada por quien gobierna Venezuela desde hace ya unos cuantos años. Yo te diría que la vida universitaria vida universitaria de buena calidad se lleva mal con regímenes autocráticos. Lo digo porque me siento en la obligación de decirlo. Cuando quieren generar a fuerza determinados enlaces. Estos, los de la universidad, infiltrados por el marxismo, mangas de zurdos, hijos de no sé quién, que no sé cuánto, alcahuetes de Cuba. Un poquito haciendo chiste, ¿no? Haciendo show, chiste no. De Venezuela y de Cuba. Resulta que esta universidad es la que le dice a esos venezolanos, que seguramente no deben tener buenas miradas acerca de los actuales gobernantes venezolanos, le dicen, vengan, acá también hay lugar porque viven en esta tierra. Tenemos varias decenas de docentes provenientes de Venezuela y de otros países también, por suerte. Muchos, a veces radicado en el interior inclusive. Tenemos docentes extranjeros provenientes de Colombia, de Venezuela, de Brasil. Ahora, hay una cosa que creo que es importante entender, que en general la vida universitaria y la autonomía universitaria se lleva mal con los gobiernos autocráticos. Sí, claro. Y eso se nota en varios aspectos. También hemos recibido y vemos con mucha preocupación algunas derivas en Brasil. En Brasil hay circunstancias donde hubo casi designación directa de rectores por parte del Poder Ejecutivo. O afirmaciones que son muy duras. Porque ahí no hay autonomía en las universidades. Hay autonomía, pero tiene una regla que todos habían respetado de una manera constitucionaria que Bolsonaro no le respetó más, que es: la Constitución establece que las universidades federales tienen que enviar una terna de candidatos al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo elige. Desde la apertura democrática, todos los gobiernos de todos los signos, hasta la fecha, el Poder Ejecutivo elegía el más votado por los claustros universitarios. Era casi una formalidad. Exacto. Y ahora, era un casi decidan ustedes. Lo que sucedió es que en algunas universidades federales se eligió al último de la lista, que había tenido muy poquitos votos de los claustros, que eran personas cercanas al Poder Ejecutivo. Claramente hay un tema de para que lo entienda. Tu universidad, la Universidad de Economía, ¿no? Sí, ahí está. No, digo tuya porque venís de ahí, ¿no? Resulta que según la norma brasilera es como que le debieran mandar al hoy presidente de la calle 3 nombres. Eso. Esos 3 nombres nacen de una votación interna de los claustros universitarios y están ordenados en función de la cantidad de votos obtenidos. Y que la calle Pou dijera, bueno, voto a este porque es el blanco, el que más se parece a mí o el que tengo más confianza. Y teniendo muy poquitos votos, además, ¿no? En los claustros. O sea, eso pasó en Brasil. Y es un dato y a pesar de que es legal, porque entiendo que es legal. Es totalmente legal. No fue practicado por ningún gobierno más a la izquierda o más a la derecha de lo que ha venido. Exactamente. Entonces, ahí es un escenario que por eso nos preocupa, por el sentido, nos preocupa regionalmente. Eso está pasando en Brasil. Está pasando en Brasil y es un escenario que nos preocupa más en general. Está pasando también en Venezuela. En Venezuela también avances sobre las autonomías de las universidades. Sí, claro. Entonces, esos mundos en donde se cuestiona la vida universitaria, que tiene un componente autónomo importante desde Alemania del siglo XIX. Esto no es una novedad reciente. O sea, la autonomía es parte de una necesidad de libertad de cátedra, de investigar, de que no venga un presidente como pasó en Estados Unidos. Un presidente como Trump que insinuó que no había que investigar en cambio climático. Claro. El desastre para la humanidad si las universidades norteamericanas le hubiesen hecho caso a Trump, diciendo que el cambio climático no existía y que no hay que investigar en eso. O sea, ¿cuánto perderíamos en términos de acumulación de conocimiento en esos casos? Entonces, en este contexto lo que es importante entender es que, esta lógica de la autonomía no es un grito de independencia ni es autarquía. Es esta noción de que necesitamos tener instituciones que se piensan como instituciones de conocimiento, deben pensar también sus estrategias y sus miradas de largo plazo en ausencia de presiones políticas del día a día, digamos. La autonomía en sí mismo, por favor, y además vas a tener 4 años más, un día tenemos que hablarla en profundidad, pero con la idea de que sea
patrimonio conceptual de los ciudadanos, incluso de aquellos que, paradójicamente, jamás nunca van a pisar el patio de la universidad. Ojalá que sí sus hijos, ojalá que sí sus nietos. ¿Verdad? Bien, pero en todo caso, dame un argumento que uno puede decir, no estoy de acuerdo, pero la verdad que entiendo al tigre este cuando me dice, ¿sabés qué? Tenés más alumnos, ¿sabés qué? Tenés más egresados, ¿sabés qué? Estás en mayores lugares del territorio nacional como nunca jamás antes has estado. Evitando entonces que los chiquilines tengan que mudarse, desarraigarse. Sigue ocurriendo, ni hablar, pero en menor proporción. ¿También? ¿Voy bien? Sí. Y aún así te doy menos plata. ¿Qué argumentos se sostiene con esto? Yo diría, porque eso era lo que ocurría, ¿no? Haciendo al abogado del diablo, yo diría, el argumento tiene que ver, quienes han intentado argumentar de por qué no se le dan recursos a la Universidad de la República, tiene que ver con la priorización de otras instancias de las políticas públicas. Por ejemplo, ANEP, que es muy razonable. Y que vos mismo acabas de decir que ahí también hay un cuello del problema. Está ahí, tenemos ¿no? un cuello importante también en ANEP, por supuesto que sí. Lo que sucede es que yo creo que ellos también tienen un componente de miopía en ese argumento. O sea, siempre uno prioriza, cuando hace políticas públicas, termina priorizando algunas áreas de políticas públicas. Pero ¿por qué digo, y esto lo digo con todo el respeto, cierta miopía? Porque si pensamos que el mundo en general está viendo a la universidad, a la educación superior como el motor del desarrollo en el siglo XXI, Uruguay no puede darse el lujo de esperar 4 o 5 años para ver de invertir algo más cuando le está creciendo la matrícula, cuando tenemos estudiantes, por ejemplo, 200 estudiantes que hacen medicina completa en el litoral, por primera vez en los últimos años, están ahora en el litoral, los tenemos que atender, queremos que terminen ahí. Y tenemos carreras nuevas en el interior, ingeniería forestal. El único lugar del país que se puede hacer ingeniería forestal en Uruguay es en Tacuarembó, no es en Montevideo. Y los primeros egresados de esa carrera que tenemos no son de Tacuarembó, son gente que se fue de otro lugar del país a vivir a Tacuarembó para hacer esta carrera. El año que viene abrimos una carrera de licenciatura en computación en Salto y Paysandú. Abrimos una carrera de licenciatura en economía agrícola y gestión de agronegocios en Tacuarembó. Pero entonces, que yo quiero que lo entienda mi tío abuelo. Es una imagen, ya no vive mi tío abuelo. El argumento es, lo que pasa es que le tenemos que dar a los liceos primero. No puedo pensar que esto es en etapas. La lógica es superar los problemas. No, pero el argumento para decirte que no. El argumento que sí. El argumento tiene que ver, mira, tenemos otras prioridades. Otra escala de prioridades que tenemos que priorizar el liceo, tenemos que priorizar ACE, pero por ejemplo tampoco se dio un recurso para el hospital de clínicas. A priori ahora están votados en el Parlamento. Entonces, yo creo que hay un error que como te decía, que tiene que ver con la miopía de lo que importa la educación superior en el siglo XXI y que Uruguay va a perder varios trenes si no hace algo. Y el segundo elemento es no podemos pensar esto en etapas. No es que tenemos que primero resolver todo lo que pasa en secundaria para luego avanzar en la vida universitaria. Porque vamos a perder unas generaciones en el camino. No, y además, con todo respeto, desde el punto de vista antropológico, eso ya no se sostiene. Es decir, el ser humano es todo a la vez. Exactamente. Y pasan cosas interesantes. Por ejemplo, tenemos algún indicio de que en los lugares donde la Universidad de la República se instaló en el interior, aumentó el egreso en secundaria. ¿Por qué? Porque funciona como... Si un estudiante no sabe si puede ser... Como polea de transmisión, claro, como estímulo implícito. Un estímulo explícito que claro. Termina porque acá vas a poder estudiar. Entonces, por eso esto hay que pensarlo siempre en lógica sistémica. Yo siento que haría mal mi trabajo si no te pregunto si en este tipo de decisiones vos advertís deliberada, explícita o implícitamente un sesgo ideológico de desconfianza a lo que la universidad representa, y mucho más en este contexto con la República gobernada por el centro derecha. Porque yo veo que de esas cosas medio que hablamos, pero nunca lo expresamos en esos términos. ¿Existe eso o no existe? En algún sentido existe, en algunos foros, si uno ve algunos foros, en particular en las redes sociales, en las cuales participo también, pero es un espacio bastante particular porque no alimenta el diálogo, ¿no? Es un espacio donde se escuchan muchos gritos y poco intercambio muchas veces. ¿Sí? Aparecen ese tipo de argumentos en actores individuales. Ahora, yo creo que en el caso de Uruguay, esos argumentos no están en el centro de la discusión política. Si voy al Parlamento Nacional, me ha tocado ir en estos años 2 veces por año, una vez a Cámara de Diputados y una vez a Cámara de Senadores. Y rendimos cuentas. El otro día estuvimos en el Senado casi 4 horas. La exposición de la Universidad Pública fue casi 4 horas. Ahí que estás vos, ¿con quién más? Básicamente está el rector y está el equipo. Somos varios, somos 20, pero finalmente habla el rector y en todo caso busca apoyo en... ¿Alguna duche acá como era? Exactamente. Pero tuvimos 4 horas y nos escucharon con mucha atención, casi que la mitad de la Cámara de Senadores que integra la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Y no solamente nos escuchó mucha atención, sino que hubo intercambio con todas las bancadas y un intercambio de reconocimiento hacia la Universidad Pública. Por eso yo digo, sí, cuidado. Y mi posición personal, yo no contesto ni hablo con redes. Si alguien me dice, fulano o fulana dijo algo en redes, mira, el rector tiene el teléfono abierto para todos los actores,
hablamos cuando quieran y en cualquier momento. Pero esto de que... Y sería contestar, digamos, en redes, lo que sucede en redes, no me parece adecuado y podemos dialogar siempre. En el Parlamento, para mí es un ámbito ideal para dialogar, porque es la esencia de la democracia. Es el espacio más democrático que tiene un país. Sí. Entonces, ahí es el espacio del intercambio, de la búsqueda de acuerdos, de la contraposición de opiniones absolutamente válidas. Y en ese lugar, mi impresión es que la Universidad República es reconocida. Por supuesto, se le señalan carencias, como corresponde, como corresponde. Pero es reconocida y además se le reconoce la necesidad de tener que apuntalarlo con algunos recursos, cosa que está sucediendo. Insuficiente, sí, insuficiente. Pero hay una señal de que la Universidad República efectivamente no es buena cosa que emerja de una rendición de cuentas sin recursos. Para terminar, es un gran oxímoron, no vamos a terminar nunca con estos temas, ¿no? Para terminar la charla de hoy, los docentes de la universidad y los estudiantes han resuelto un paro, en primera instancia que va hasta fines de esta semana, aunque también por algunos comentarios que he escuchado, no descartan que esto pueda continuar. Naturalmente, es una herramienta que dialoga con los hechos políticos y es que el Senado está discutiendo. Hubo en estos últimos días, antes de este paro, una mejora. Uno tuvo la impresión que esa mejora, según cómo fue presentada, es lo máximo, flaco, entre comillas siempre, que pudimos dar, es lo máximo que pudiste sacarme. Sin embargo, viene ahora el paro. Ya sé que no es una medida tomada por el rector, ¿hay espacio entonces para generar algo más? Porque si no, ¿cuál sería la explicación al mismo? Yo diría, desde el punto de vista formal, sin duda, porque todavía estamos en votación en la Cámara. Yo creo que acá hay otro elemento que generó mucha irritación, que no tiene que ver con el comportamiento de la Cámara de Senadores ni del Parlamento Nacional, pero en particular entre los docentes y los funcionarios, que fue que la Universidad República no fue convocada a negociación colectiva previo al envío del mensaje del Poder Ejecutivo. Cosa que sí sucedió con ANEP y la Administración Central. También haber sido convocada, yo creo que fue un error impericia, o sea, no fue intencionalidad política, pero no fue convocada, y en el mensaje del Poder Ejecutivo aparece un artículo que establece que le va a tocar un aumento salarial a los trabajadores equivalente que le toca a ANEP en el caso que los trabajadores firmen un convenio colectivo. Pero ya se establece el aumento. De los trabajadores de ANEP, digamos. Se asocia, es como un contrato de adhesión. En realidad dice, si ustedes firman lo mismo que firmaron ANEP, entonces le van a tener este aumento. Pero de alguna manera eso genera una irritación de base. Sí, diciendo, claro. No me llamaste a hablar y enviaste... discutirlo conmigo, claro, eso, digamos. Exactamente, ¿no? y capaz que te lo firmo o no te lo firmo, pero tuvimos la instancia previa para ese intercambio. Y luego, una semana después que ingresara el mensaje por Ejecutivo, en la Cámara de Diputados, fuimos convocados por el Ministerio de Trabajo a esa instancia. Entonces, básicamente se nos ofreció, si firman esto, van a tener el aumento que ya enviamos al Parlamento. Hubo una instancia de negociación. Estamos hablando del aumento de salario de salario docente. A los docentes. Para que se entienda también porque hay cierta irritación en el cuerpo docente en este plano. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí fuimos convocados, pero ya fue convocado los sindicatos y la institución para firmar algo que había sido prefirmado con ANEP, con sus sindicatos, y negociar con el sindicato de ANEP como si fueran la misma institución. Paso seguido, la Universidad República acompaña a los trabajadores. Hay un planteo de, pero por lo menos que nos den también una partida que se le da a ANEP en la negociación colectiva, que es para salarios sumergidos, desigualdades estructurales salariales. Y se plantea que eso no está previsto para la Universidad República. Pero eso fue negociado también con nosotros. O sea, ni siquiera se le da todo lo que fue negociado con nosotros. Ajá. O sea, así como ellos, pero en realidad no todo. Claro, algo de eso. Ahí está. Y a la misma vez se quedó una segunda instancia o una tercera instancia de encuentro para la negociación colectiva hace un mes atrás. El Poder Ejecutivo suspendió esa instancia, diciendo que la volverá a convocar, y todavía no la volvió a convocar, recién este miércoles, mañana. Pero ¿está obligado el Poder Ejecutivo a convocarla? ¿Por qué en este caso no se convocó? Obligación, estrictamente hablando, de negociación colectiva en el sector público existe. Y convocaron a COFE y a ANEP previamente. No se convocó a la Universidad República. Pero en el entendido, estoy pensando a cabeza de gobernantes, que la universidad está contenida en estos dos. La universidad, no hay ninguna razón para que no esté contenida. Entiendo que no hay una violación legal el hecho de no ser convocado. El problema es que hay un acto de discriminación en todo caso, porque se convoca todo el resto menos a la institución, ¿no? Y ahora hace un mes que estamos esperando para que sea vuelta convocado. Y mandó a la Universidad República, volvió a pedir, después que se suspendió la reunión, de que fuéramos convocados. Ahí tiene el Ministerio de Trabajo, ¿es? Sí, ADUR volvió a la asociación de docentes, volvió a hacer también un pedido, y recién mañana volvió a ser convocado. Ya está terminando la discusión a nivel del Parlamento. Yo te soy señalar, porque creo que son cosas que generan malestar. Malestar innecesario, además, en el sentido de que hay un tema de procedimiento
que genera pautas como de discriminación en el tratamiento con respecto a otros colectivos de funcionarios públicos al respecto. Bueno, y ese tipo de conductas que generan malestar, ¿no crees que de algún modo refuerza esta idea del sesgo? Esto no lo están haciendo a nosotros. Bueno, eso genera en algunos cuerpos docentes y funcionales, sin duda. Pues hay gente que se calienta, imagino, claro, que dice, todo el mundo mira tenemos lo que nos derecho hacen a a nosotros. esa sensación. Bueno, si mi hipótesis es que acá fue un error de procedimiento, no hay más que eso, pero que genera esa sensación. A ver, acá pasaron tres cosas. Nos dan presupuesto cero y el resto de ANEP, ACE u otros organismos con que trabajamos le dan un incremento presupuestal positivo. En segundo lugar, en el presupuesto original nos sacaban la adición del Fondo de Solidaridad sin compensación. Y además de eso no nos llaman negociación colectiva. O sea, bueno, eso se corrigió un poco, ¿no? Eso se corrigió. Hay un tema de detalles técnicos de por medio de la propuesta, pero va en una dirección que entiendo que es de compensar a la institución. Lo del Fondo de Solidaridad. La adición del Fondo de Solidaridad. Creo que en esto hay como un degradé de situaciones que se dan que no generan como cierta malestar acumulado en el cuerpo docente. Bien. De todos modos, no hemos hecho especial hincapié y no lo vamos a hacer ahora, siempre estamos hablando de algo que vos reconociste en el arranque, es la discusión a nivel parlamentario. Pero esta discusión se da porque en realidad el mensaje que manda el Poder Ejecutivo es subrayadamente insuficiente según la mirada de ustedes, ¿no? Es así, claramente, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo. Y lo digo porque me parece que el público debe saberlo esto, ¿no? Bueno, estaríamos discutiendo menos si ya el Poder Ejecutivo hubiese entendido todas estas cosas que está diciendo. Con lo que a mí, te lo pregunto, rector, en el final, ¿y vos no tenés chance de, antes que ocurra estas instancias, de decirle al señor, al instrumento Poder Ejecutivo, vamos, al presidente de la República, que da la impresión que es alguien muy accesible y todo, presidente, no me permite, antes de mandar el mensaje, de conversar 4, 5, 10 minutos sobre este tema, para evitar este desgaste, en fin? A ver, con el presidente hemos hablado del tema presupuestal en varias ocasiones, y en particular hemos hablado de un proyecto que yo creo que sería bueno que se concrete para Uruguay, que es un hospital de clínicas, ¿no? En el contexto de la rendición de cuentas, el marco normativo nuestro hace que hayan dos mensajes distintos que llegan al Parlamento: el del Poder Ejecutivo y el de la Universidad de la República. Sí. Como llega también de ANEP, separado del Poder Ejecutivo. Los tiempos son los mismos. Lo que no hubo acá, en ningún momento se nos convocó, porque había algunas instancias creadas, inclusive por la ley de urgente consideración, la posibilidad de tener espacios de coordinación o de encuentro para ver cuáles eran los planteos estratégicos de cada uno de los organismos. Eso efectivamente no existió. No. Bueno, quizás el año que viene tengamos que hacer nosotros, de la Universidad de la República, en la medida que no hay una iniciativa del Poder Ejecutivo, el intento de, con algún tiempo de antelación, tener una instancia como así, bueno, creemos que esto es importante que sea contemplado desde el arranque al respecto. Pero en este caso no hubo, en otros momentos hubo algún intercambio, pero en este caso no lo hubo, intercambio sobre cuáles pueden ser líneas programáticas que íbamos a priorizar nosotros. Bien, en todo caso, si se concreta lo anunciado hasta ahora, ese tercio chico, muy menos de un tercio, de lo que ustedes pidieron, alcanza, ya no digo para las nuevas funciones, las legítimas ambiciones, los necesarios proyectos, para tapar los agujeros naturales que cualquiera puede entender de tengo más alumnos, necesito más horas docentes, es verdad, esas exigencias urgentes, graves. Yo diría, acá para mí hay dos lecturas. De punto de vista sustantivo no alcanza. Efectivamente, no llegaríamos a tener la relación docente-estudiante que tuvimos en 2019, por ejemplo. O sea, vamos a perder un terreno. Entonces, desde el punto de vista sustantivo, es insuficiente. Desde el punto de vista simbólico, creo que tiene importancia muy relevante que el Parlamento Nacional esté buscando y haciendo esfuerzos en lo que puede hacer para reconstituir recursos que la Universidad de la República no tenía en el mensaje original por Ejecutivo. ¿Me puedo quedar con la idea de que la puerta quedó abierta para seguir charlando? Pero por supuesto, ¿sí? Cuando quiera. Bueno, gracias y suerte con el viejo Wanderers. Vamos. Muy bien, no nos está yendo. No, pero bueno. A Liverpool es distinto, estamos hablando de otra cosa. Sí. Te podés sumar, aunque sea estratégicamente por un tiempito, a alguien del barrio que tenga rayas y algunas de ellas negras también, ¿no? El Prado y Belvedere están cerca. ¿Sí? Gracias por el tiempo y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, esta pausa es porque estoy sacando cosas que me están tentando decir, pregúntame la mía, me dicen distintos pensamientos, la mía, y a ellos les digo, la dejo para la próxima, ¿tá? Gracias, rector.